Imitación de Cristo, por Tomás de Kempis. Libro primero. Avisos provechosos para la vida espiritual. Capítulo 11. Cómo se ha de adquirir la paz y del celo de aprovechar. Mucha paz tendríamos si en los dichos y hechos ajenos que no nos pertenecen no quisiésemos meternos. ¿Cómo quiere estar en paz mucho tiempo el que se entromete en cuidados ajenos y busca ocasiones exteriores y dentro de sí poco o tarde se recoge? Bienaventurados los sencillos, porque tendrán mucha paz. ¿Cuál fue la causa por que muchos de los santos fueron tan perfectos y contemplativos? Porque estudiaron en mortificarse totalmente a todo deseo terreno, y por eso pudieron con lo íntimo del corazón llegarse a Dios y ocuparse libremente en sí mismos. Nosotros nos ocupamos mucho con nuestras pasiones y tenemos demasiado cuidado de lo que es transitorio, y también pocas veces vencemos un vicio perfectamente, ni nos alentamos para aprovechar cada día, y por esto nos quedamos tibios y aún fríos. Si fuésemos perfectamente muertos a nosotros mismos y en lo interior desocupados, entonces podríamos gustar de las cosas divinas y experimentar algo de la contemplación celestial. El impedimento mayor es que somos esclavos de nuestras inclinaciones y deseos y no trabajamos por entrar en el camino perfecto de los santos. Y también, cuando alguna adversidad se nos ofrece, muy presto nos desalentamos y nos volvemos a las consolaciones humanas. Si nos esforzásemos más en la batalla a pelear como fuertes varones, veríamos sin duda la ayuda del Señor que viene desde el cielo sobre nosotros, porque dispuesto está a socorrer a los que pelean y esperan en su gracia, y nos procura ocasiones de pelear para que alcancemos victoria. Si solamente en las observancias de fuera ponemos el aprovechamiento de la vida religiosa, presto se nos acabará la devoción que teníamos. Mas pongámosla segur a la raíz, para que libres de las pasiones, poseamos pacíficas nuestras almas. Si cada año desarraigásemos un vicio, presto seríamos perfectos. Mas ahora, al contrario, muchas veces experimentamos que fuimos mejores y más puros en el principio de nuestra conversión que después de años de profesos. Nuestro fervor y aprovechamiento cada día debe crecer, mas ahora ya nos parece mucho conservar alguna parte del primer fervor. Si al principio hiciésemos algún esfuerzo, podríamos después hacerlo todo con facilidad y gozo. Grave cosa es dejar la costumbre, pero más grave es ir contra la propia voluntad. Mas si no vences las cosas pequeñas y ligeras, ¿cómo vencerás las dificultosas? Resiste en los principios a tu inclinación y deja la mala costumbre, porque no te lleve poco a poco a mayor dificultad. Oh, si mirases cuánta paz a ti mismo y cuánta alegría darías a los otros rigiéndote bien, yo creo que serías más solícito en el aprovechamiento espiritual. Capítulo 12. Del provecho de las adversidades. Bueno es que algunas veces nos sucedan cosas adversas y vengan contrariedades, porque suelen atraer al hombre a sí mismo, para que se conozca desterrado y no ponga su esperanza en cosa alguna del mundo. Bueno es que padezcamos a veces contradicciones y que se sientan de nosotros mal e imperfectamente, aunque hagamos bien y tengamos buena intención. Estas cosas de ordinario nos ayudan a ser humildes y nos apartan de la vanagloria, porque entonces mejor buscamos a Dios por testigo interior cuando por de fuera somos despreciados de los hombres y no nos dan crédito. Por eso debía uno afirmarse de tal manera en Dios que no le fuese necesario buscar muchas consolaciones humanas,
Cuando el hombre de buena voluntad es atribulado o tentado o afligido con los malos pensamientos, entonces conoce tener de Dios mayor necesidad, experimentando que sin Él no puede hacer nada bueno. Entonces se entristece, gime y ora a Dios por las miserias que padece. Entonces le es molestia la vida larga y desea hallar la muerte para ser desatado de este cuerpo y estar con Cristo. Entonces también conoce que no puede haber en el mundo perfecta seguridad ni cumplida paz. Capítulo 13. ¿Cómo se ha de resistir a las tentaciones? Mientras en el mundo vivimos, no podemos estar sin tribulación ni tentaciones, por lo cual está escrito en Job: tentación es la vida del hombre sobre la tierra. Por eso cada uno debe tener mucho cuidado acerca de la tentación y velar en oración, porque no halle el demonio lugar de engañarle, que nunca duerme, sino busca por todos lados a quien tragarse. Ninguno hay tan santo ni tan perfecto que no tenga algunas veces tentaciones, y no podemos vivir sin ellas. Mas las tentaciones son muchas veces utilísimas al hombre, aunque sean graves y pesadas, porque en ellas es uno humillado, purgado y enseñado. Todos los santos por muchas tribulaciones y tentaciones pasaron y aprovecharon, y los que no las quisieron sufrir y llevar bien fueron tenidos por malos y desfallecieron. No hay orden o religión tan santa ni lugar tan secreto donde no haya tentaciones y adversidades. No hay hombre seguro del todo de tentaciones mientras que vive, porque en nosotros mismos está la causa de donde vienen, pues que nacimos con la inclinación al pecado. Pasada una tentación o tribulación, sobreviene otra, y siempre tendremos que sufrir, porque se perdió el bien de nuestra primera felicidad. Muchos quieren huir las tentaciones y caen en ellas más gravemente. No se pueden vencer solo con huirlas. Con paciencia y verdadera humildad nos hacemos más fuertes que todos los enemigos. El que solamente quita lo que se ve y no arranca la raíz, poco aprovechará, antes tornarán a él más presto las tentaciones y se hallará peor. Poco a poco, con paciencia y buen ánimo, vencerás con el fervor divino, mejor que no con tu propio conato y fatiga. Toma muchas veces consejo en la tentación y no seas desabrido con el que está tentado. Antes procura consolarle como tú quisieras para ti. El principio de toda tentación es la inconstancia del ánimo y la poca confianza en Dios, porque como la nave sin timón la lleva a una y a otra parte las olas, así el hombre descuidado y que desiste de su propósito es tentado en diversas maneras. El fuego prueba el hierro y la tentación al hombre justo. Muchas veces no sabemos lo que podemos, mas la tentación descubre lo que somos. Debemos pues velar principalmente al venir la tentación, porque entonces más fácilmente es vencido el enemigo cuando no le dejamos pasar de la puerta del alma y se le resiste al umbral luego que toca. Atajar al principio el mal procura. Si llega a echar raíz, tarde se cura. Porque primeramente se ofrece al ánima solo el pensamiento sencillo, después la importuna imaginación, luego la delectación y el torpe movimiento y el consentimiento. Y así entra poco a poco el maligno enemigo y se apodera de todo por no resistirle al principio. Y cuanto más tiempo fuere uno perezoso en resistir, tanto se hace cada día más flaco y el enemigo contra él más fuerte. Algunos padecen graves tentaciones al principio de su conversión y otros al fin, pero otros son molestados casi por toda su vida. Algunos son tentados blandamente según la sabiduría y el juicio de la divina providencia,
que mide el estado y los méritos de los hombres, y todo lo tiene ordenado para la salvación de sus escogidos. Por eso no debemos desconfiar cuando somos tentados, sino antes rogar a Dios con mayor fervor, que sea servido de ayudarnos en toda tribulación, el cual, sin duda, según el dicho de San Pablo, nos dará el auxilio junto con la tentación para que podamos resistir. Humillemos pues nuestras almas bajo de la mano de Dios en toda tribulación y tentación, porque Él salvará y engrandecerá a los humildes de espíritu. En las tentaciones y adversidades se ve cuánto uno ha aprovechado, y en ellas consiste el mayor merecimiento y se conoce mejor la virtud. No es mucho ser un hombre devoto y fervoroso cuando no siente pesadumbre, mas si en el tiempo de la adversidad se sufre con paciencia, esperanza es de gran provecho. Algunos no se rinden a grandes tentaciones y son vencidos a menudo en las menores y comunes, para que humillados nunca confíen de sí en cosas grandes, siendo flacos en las pequeñas. Capítulo 14. ¿Cómo se deben evitar los juicios temerarios? Pon los ojos en ti mismo y guárdate de juzgar las obras ajenas. En juzgar a otro se ocupa uno en vano, hierra muchas veces y peca fácilmente, mas juzgado y examinándose a sí mismo se emplea siempre con fruto. Muchas veces juzgamos de las cosas según el gusto o disgusto que nos causan, pues fácilmente perdemos el verdadero juicio de ellas por el amor propio. Si fuese Dios siempre el fin puramente de nuestro deseo, no nos turbaría tan presto la contradicción de nuestra sensualidad. Muchas veces tenemos algo dentro escondido o de fuera se ofrece, en cuya ficción nos lleva tras sí. Muchos buscan secretamente su propia comodidad en las obras que hacen y son necios que no lo entienden. También les parece estar en cumplida paz cuando se hacen las cosas a su voluntad y gusto, mas si de otra manera suceden, presto se alteran y entristecen. Por la diversidad de los pareceres y opiniones, muchas veces se levantan discordias entre los amigos y vecinos, entre los religiosos y devotos. La costumbre antigua con dificultad se quita, y ninguno deja de buena gana su propio parecer. Si en tu razón e industria te apoyas más que en la virtud de la sujeción de Cristo, tarde y pocas veces serás ilustrado, porque quiere Dios que nos sujetemos a Él perfectamente y que prescindamos de toda razón inflamados de su amor. Capítulo 15. De las cosas hechas por caridad. No se debe hacer lo que es malo por ninguna cosa del mundo, ni por amor de alguno, mas el provecho de quien lo hubiere menester. Alguna vez se puede interrumpir la buena obra, o también emprender otra más perfecta. De esta suerte no se deja de obrar bien, sino que se muda mejor. La obra exterior sin caridad no aprovecha, pero lo que se hace con caridad, por poco y despreciable que sea, se hace todo fructuoso. Pues ciertamente más mira Dios al corazón que a la obra que se hace. Mucho hace el que mucho ama, mucho hace el que todo lo hace bien. Bien hace el que sirve más al bien común que a su voluntad propia. Muchas veces parece caridad lo que más es amor propio, porque la inclinación de la naturaleza, la propia voluntad, la esperanza de la recompensa, el gusto de la comodidad, rara vez nos abandona. El que tiene verdadera y perfecta caridad en ninguna cosa se busca a sí mismo, sino que desea que Dios sea glorificado en todas. De nadie tiene envidia, porque no ama gusto alguno particular, ni se quiere gozar en sí, mas desea sobre todas las cosas gozar de Dios. A nadie atribuye ningún bien, mas refiéralo todo a Dios, el cual, como de fuente manan todas las cosas, en él que finalmente todos los santos descansan con perfecto gozo.
o quien tuviese una centella de verdadera caridad, por cierto, ¿qué sentiría estar todas las cosas llenas de vanidad? Capítulo 16. Del sufrimiento de los defectos ajenos. Lo que no puede un hombre enmendar en sí ni en los otros, débelo sufrir con paciencia hasta que Dios lo ordene de otro modo. Piensa que por ventura te está así mejor para tu probación y paciencia, sin la cual son de mucha estimación nuestros merecimientos. Mas debes rogar a Dios por estos estorbos, porque tenga por bien de socorrerte, para que buenamente los toleres. Si alguno amonestado una vez o dos no se enmendare, no porfíes con él, sino encomiéndalo todo a Dios para que se haga su voluntad, y él sea honrado en todos sus siervos, que sabe sacar de los malos bienes. Estudia y aprende a sufrir con paciencia cualesquiera defectos y flaquezas ajenas, pues que tú también tienes mucho en que te sufran los otros. Si no puedes hacerte a ti cual deseas, ¿cómo quieres tener a otro a la medida de tu deseo? De buena gana queremos a los otros perfectos y no enmendamos los defectos propios. Queremos que los otros sean castigados con rigor y nosotros no queremos ser corregidos. Parécenos mal si a los otros se les da larga licencia y a nosotros no queremos que cosa que pedimos se nos niegue. Queremos que los demás estén sujetos a las ordenanzas, pero nosotros no sufrimos que nos sea prohibido cosa alguna. Así parece claro cuán pocas veces amamos al prójimo como a nosotros mismos. Si todos fuésemos perfectos, ¿qué teníamos que sufrir por Dios de nuestros hermanos? Pero así lo ordenó Dios para que aprendamos a llevar recíprocamente nuestras cargas, porque ninguno hay sin ellas, ninguno sin defecto, ninguno es suficiente ni cumplidamente sabio para sí. Importa llevarnos, consolarnos y juntamente ayudarnos unos a otros, instruirnos y amonestarnos. De cuánta virtud sea dada uno, mejor se descubre en la ocasión de la adversidad. Porque las ocasiones no hacen al hombre flaco, pero declaran lo que es. Capítulo 17. De la vida monástica. Conviene que aprendas a quebrantarte en muchas cosas si quieres tener paz y concordia con otros. No es poco morar en los monasterios y congregaciones y allí conversar sin quejas y perseverar fielmente hasta la muerte. Bienaventurado es el que vive allí bien y acaba dichosamente. Si quieres estar bien y aprovechar, mírate como desterrado y peregrino sobre la tierra. Conviene hacerte simple por Jesucristo si quieres seguir la vida religiosa. El hábito y la corona poco hacen más la mudanza de las costumbres y la entera mortificación de las pasiones hacen al hombre verdadero religioso. El que busca algo fuera de Dios y la salvación de su alma no hallará sino tribulación y dolor. No puede estar mucho tiempo en paz el que no procura ser el menor y el más sujeto a todos. Viniste a servir, no a mandar. Persuádete que fuiste llamado para trabajar y padecer, no para holgar y parlar. Pues aquí se prueban los hombres como el oro en el crisol. Aquí no pudo estar alguno, si no quiere de todo corazón humillarse por Dios. Capítulo 18. Del ejemplo de los santos padres. Considera bien los heroicos ejemplos de los santos padres, en los cuales resplandece la verdadera perfección y religión, y verás cuán poco o casi nada es lo que hacemos. Ay de nosotros, ¿qué es nuestra vida comparada con la suya? Los santos y amigos de Cristo sirvieron al Señor en hambre, en sed, en frío y desnudez, en trabajos y fatigas, en vigilias y ayunos, en oraciones y santas meditaciones, en persecuciones y muchos oprobios.
Oh, cuán graves y muchas tribulaciones padecieron los apóstoles, mártires, confesores, vírgenes y todos los demás que quisieron seguir las pisadas de Jesucristo, pues en esta vida aborrecieron sus vidas para poseer sus almas en la eterna. Oh, cuán estrecha y retirada vida hicieron los santos padres en el yermo, cuán largas y graves tentaciones padecieron, cuán de ordinario fueron atormentados del enemigo, con continuas y fervientes oraciones ofrecieron a Dios, cuán rigurosas abstinencias cumplieron, cuán gran celo y fervor tuvieron en sus aprovechamientos espiritual, cuán fuertes peleas pasaron para vencer los vicios, cuán pura y recta intención tuvieron con Dios. De día trabajaban y por la noche se ocupaban en larga oración, y aunque trabajando, no cesaban de la oración mental. Todo el tiempo gastaban bien, las horas les parecían cortas para darse a Dios, y por la gran dulzura de la contemplación se olvidaban de la necesidad del mantenimiento corporal. Renunciaban todas las riquezas, honras, dignidades, parientes y amigos. Ninguna cosa querían del mundo, apenas tomaban lo necesario para la vida, y les era pesado servir a su cuerpo, aun en las cosas más necesarias. De modo que eran pobres de lo temporal, pero riquísimos en gracia y virtudes. En lo de fuera eran necesitados, pero en lo interior estaban con la gracia y divinas consolaciones recreados. Ajenos eran al mundo, mas muy allegados a Dios, del cual eran familiares y amigos. Teníanse por nada cuanto a sí mismos, y para con el mundo eran despreciados, mas en los ojos de Dios eran muy preciosos y amados. Estaban en verdadera humildad, vivían en sencilla obediencia, andaban en caridad y paciencia, y por eso cada día crecían en espíritu y alcanzaban mucha gracia delante de Dios. Fueron puestos por dechados a todos los religiosos, y más nos deben mover para aprovechar en el bien, que no la muchedumbre de los tibios para aflojar y descaecer. Oh, cuán grande fue el fervor de todos los religiosos al principio de sus sagrados institutos, cuánta la devoción de la oración, cuánto el celo de la virtud, cuánta disciplina floreció, cuánta reverencia y obediencia al superior hubo en todas las cosas. Aún hasta ahora dan testimonio de ello las señales que quedaron, de que fueron verdaderamente varones santos y perfectos, que apelando tan esforzadamente vencieron al mundo. Ahora ya se estima en mucho aquel que no es transgresor, y si con paciencia puede sufrir lo que aceptó por su voluntad. Oh tibieza y negligencia de nuestro estado, que tan presto declinamos del fervor primero, y nos es molesto el vivir por nuestra flojedad y tibieza. Pluguiese a Dios que no durmiese en ti el aprovechamiento de las virtudes, pues viste muchas veces tantos ejemplos de devotos. Capítulo 19. De los ejercicios del buen religioso. La vida del buen religioso debe resplandecer en toda virtud, y que sea tal en lo interior cual parece de fuera, y con razón debe ser más en lo interior que en lo que se mira exteriormente, porque nos mira Dios, a quien debemos suma reverencia donde quiera que estuviéremos, y debemos andar tan puros como los ángeles en su presencia. Cada día debemos renovar nuestro propósito y excitarnos a mayor fervor, como si hoy fuese el primer día de nuestra conversión, y decir: Señor Dios mío, ayúdame en mi buen intento y en tu santo servicio, y dame gracia para que comience hoy perfectamente, porque no es nada cuanto hice hasta aquí. Según es nuestro propósito, así es nuestro aprovechamiento, y quien quiere aprovecharse bien, ha de menester ser muy diligente. Si el que propone firmísimamente falta muchas veces, ¿qué será el que tarde o nunca propone? Acaece de diversos modos el dejar nuestro propósito y faltar de ligero en los ejercicios que se tienen de costumbre,
no pasa sin algún daño. El propósito de los justos más pende de la gracia de Dios que el del saber propio. En Él confía siempre y en cualquier cosa que comienzan. Porque el hombre propone, pero Dios dispone, y no está en mano del hombre su camino. Si por piedad y por provecho del prójimo se deja alguna vez el ejercicio acostumbrado, después se puede reparar con facilidad. Empero si por fastidio del corazón o por negligencia fácilmente se deja, muy culpable es y se sentirá dañoso. Esforcémonos cuanto pudiéremos, que aun así en muchas faltas caeremos fácilmente, pero alguna cosa determinada debemos siempre proponernos y principalmente se han de remediar las que más nos estorban. Debemos examinar y ordenar todas nuestras cosas exteriores e interiores, porque todo conviene para nuestro aprovechamiento espiritual. Si no puedes recogerte de continuo, hazlo de cuando en cuando y por lo menos una vez al día, por la mañana o por la noche. Por la mañana propón, a la noche examina tus obras. ¿Cuál ha sido este día en palabras, obras y pensamientos? Porque puede ser que hayas ofendido en esto a Dios y al prójimo muchas veces. Ármate como varón contra las milicias del demonio. Refrena la gula y fácilmente refrenarás toda inclinación de la carne. Nunca estés del todo ocioso, sino lee o escribe o reza o medita o haz algo de provecho para la comunidad. Pero los ejercicios corporales se deben tomar con discreción, porque no son igualmente convenientes para todos. Los ejercicios particulares no se deben hacer públicamente, porque con más seguridad se ejercen en secreto. Guárdate, empero, no seas perezoso para lo común y pronto para lo particular, sino que cumplido muy bien lo que debes y que está encomendado. Si tienes lugar, éntrate dentro de ti como desea tu devoción. No todos podemos ejercitar una misma cosa, unas convienen más a unos y otras a otros. También según el tiempo te son más a propósito diversos ejercicios, porque unos son más acomodados para las fiestas, otros para los días de trabajo. Necesitamos de unos para el tiempo de la tentación y de otros para el de la paz y sosiego. En unas cosas es bien pensar cuando estamos tristes y en otras cuando alegres en el Señor. En las fiestas principales debemos renovar nuestros buenos ejercicios e invocar con mayor fervor la intercesión de los santos. De una fiesta para otra debemos proponernos algo, como si entonces hubiésemos de salir de este mundo y llegar a la eterna festividad. Por eso debemos prevenirnos con cuidado en los tiempos devotos y conservar con mayor devoción y guardar toda observancia más estrechamente, como quien ha de recibir en breve de Dios el premio de sus trabajos. Y si se dilatare, creamos que no estamos preparados y que aún somos indignos de tanta gloria como se declara en nosotros, acabo el tiempo de la vida, y estudiemos en prepararnos mejor para morir. Bienaventurado el siervo, dice el evangelista San Lucas, a quien cuando viniere el Señor le hallare velando. En verdad os digo que lo constituirá sobre todos sus bienes. Capítulo 20. Del amor de la soledad y silencio. Busca tiempo a propósito para estar contigo y piensa con frecuencia en los beneficios de Dios. Deja las cosas curiosas, lee tales materias que te den más compunción que ocupación. Si te apartares de conversaciones superfluas y de andar ocioso y de oír novedades y murmuraciones, hallarás tiempo suficiente y a propósito para entregarte a santas meditaciones. Los mayores santos evitaban cuanto podían las compañías de los hombres y elegían el vivir para Dios en su retiro. Dijo uno:
Cuántas veces estuve entre los hombres, volví menos hombre, lo cual experimentamos cada día cuando hablamos mucho. Más fácil cosa es callar siempre que hablar sin errar. Más fácil es encerrarse en su casa que guardarse del todo fuera de ella. Por esto, al que quiere llegar a las cosas interiores y espirituales, le conviene apartarse de la gente con Jesucristo. Ninguno se muestra seguro en público, sino el que se esconde voluntariamente. Ninguno habla con acierto, sino el que calla de buena gana. Ninguno preside dignamente, sino el que sujeta con gusto. Ninguno manda con razón, sino el que aprendió a obedecer sin replicar. Nadie se alegra seguramente, sino quien tiene el testimonio de la buena conciencia. Pues la seguridad de los santos siempre estuvo llena del temor divino. No por eso fueron menos solícitos y humildes en sí, aunque resplandecían en grandes virtudes y gracias. Pero la seguridad de los malvados nace de la soberbia y presunción, y al fin se convierte en su mismo engaño. Nunca te tengas por seguro en esta vida, aunque parezcas buen religioso y devoto ermitaño. Los muy estimados de los hombres por buenos muchas veces han caído en graves peligros por su mucha confianza, por lo cual es utilísimo a muchos que no les falten del todo las tentaciones y que sean muchas veces combatidos, porque no se aseguren demasiados de sí propios, porque no se levanten con soberbia, ni tampoco se entreguen demasiadamente a los consuelos exteriores, o quien nunca buscase alegría transitoria, o quien nunca se ocupase en el mundo, y cuán buena conciencia guardaría, o quien quitará de sí todo vano cuidado, y pensase solamente en las cosas saludables y divinas, y pusiese toda su esperanza en Dios, cuánta paz y sosiego poseería. Ninguno es digno de la consolación celestial si no se ejercitare con diligencia en la santa contrición. Si quieres arrepentirte de corazón, entra en tu retraimiento y destierra de ti todo bullicio del mundo, según está escrito: contristaos en vuestros aposentos, en la celda hallarás lo que pierdes muchas veces por fuera. El retiro usado se hace dulce y el poco usado causa hastío. Si al principio de tu conversión le frecuentares y guardares bien, te será después dulce amigo y agradable consuelo. En el silencio y sosiego aprovecha el alma devota y aprende los secretos de las Escrituras. Allí haya arroyos de lágrimas con que lavarse y purificarse todas las noches, para hacerse más familiar a su Hacedor cuanto más se desviare del tumulto del siglo, y así el que se aparta de sus amigos y conocidos consigue que se le acerque a Dios y a sus santos ángeles. Mejor es esconderse y cuidar de sí que con descuido propio hacer milagros. Loable es al hombre religioso salir fuera pocas veces, huir de lo que vean y no querer ver a los hombres. ¿Para qué quieres ver lo que no te conviene tener? El mundo pasa y sus deleites, los deseos sensuales nos llevan a pasatiempos, mas pasada aquella hora, ¿qué nos queda sino pesadumbre de conciencia y derramamiento de corazón? La salida alegre causa muchas veces triste vuelta, y la alegre tarda una afligida mañana. Así todo gozo carnal entra blandamente, mas al cabo muerde y mata. ¿Qué puedes ver en otra parte que aquí no lo veas? Aquí ves el cielo y la tierra y todos los elementos, y de estos fueron hechas todas las cosas. ¿Qué puedes ver en algún lugar que permanezca mucho tiempo debajo del sol? ¿Piensa acaso satisfacer tu apetito? Pues no lo alcanzarás. Si vieses todas las cosas delante de ti, ¿qué sería sino una vista vana? Levanta tus ojos a Dios en el cielo y ruega por tus pecados y negligencias. Deja lo vano a los vanos
y tú ten cuidado de lo que te manda Dios. Cierra tu puerta sobre ti y llama en tu favor a Jesús tu amado. Está con Él en tu aposento, que no hallarás en otro lugar tanta paz. Si no salieras ni oyeras noticias, mejor perseveraras en santa paz, pues te huelgas de oír algunas veces novedades, conviene sufrir inquietudes de corazón.